19, ¿verdad?, de noviembre del 2019. Yo anoto en mis PowerPoint cuándo comienzo un nuevo tema o cuándo comienzo un nuevo curso. Y entonces ahí pude ver que de 2019, de noviembre de 2019 a noviembre de 2020, un año. A noviembre de 2021, 2 años. ¿No es cierto? Entonces ha tomado casi 2 años, 4 meses que repasemos todos los temas doctrinales que requerimos aprender. Pero sin embargo, ¿cuánto nos ha quedado? ¿Ah? ¿Cuántos han anotado? ¿Cuántos tienen una libreta, un cuaderno? ¿O todos tienen una mente brillante, una computadora ahí en su cabeza que lo anotan todo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, necesitamos tener ayudas memoria, se llama eso, ¿no? Un cuaderno, un apunte. Vamos a repetir la doctrina de Dios, porque como dijo el pastor, una de las cosas que me convocaron cuando le pregunté al pastor, hemos terminado el libro, ya hemos terminado el tema. ¿Cuál es el tema final entonces de la teología sistemática? ¿Cuál es el último tópico que ve la teología sistemática? ¿Cuál? El juicio es el penúltimo. Ese es el último. Muy bien, hermana Noelia, Gloria. Ese es el último tema. Entonces, cuando estemos llegando dentro de 2 años, 2 años y medio, ya espero que sepan algo, estemos llegando nuevamente ahí. ¿Por qué debemos? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Yo no me canso de repetirle las mismas cosas. ¿Por qué le decía eso el apóstol Pablo a sus discípulos? Porque se olvidaban. Porque es increíble que el día domingo, cuando estaban camino de Emaús y estaban pasando las cosas, lo acababan de crucificar a Jesús, había resucitado, los hechos que el Señor les había dicho estando con ellos que iba a pasar, cuando se lo dijeron que estaba pasando, no lo creían. Y cuando Él se pone a caminar con ellos, ellos tienen la osadía de decirle, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha estado pasando aquí. Tú eres el único que no sabe. Al que había vivido toda la experiencia, al que les había dicho por anticipado, le estaban diciendo, tú eres el único que no sabe. Y a veces, hermanos, nosotros hacemos lo mismo con Dios. No, hermana, yo jamás he pecado así. No, ¿sí? ¿Cuántas veces le dices, ay, Señor, tú no sabes mi problema? Y se olvidan que Dios es omnisciente, omnipotente, que hasta nuestros cabellos están contados. Entonces, ¿cómo le podemos decir, Señor, tú te has olvidado de mí? ¿Cómo podemos decirle, tú no estás en control de esta situación? ¿Por qué? Porque olvidamos quién es Él. Así como los discípulos camino de Emaús. Ojalá el deseo, como le decía a mi esposo, el deseo del Señor es que no seamos tardos para oír. Amén. ¿Cómo le dijo a ver, recordemos ahí el camino de Emaús, el parte de mensaje? Eso está fresco, eso sí tienen que acordar. En Lucas 24, ¿no es cierto? Lucas 24 le dice, tardos para oír, ustedes que no escuchan la palabra, le dice, vamos a cambiar de lentes, ya les dije que con esta modalidad de la edad, muy bien, acá lo tengo. ¿Qué cosas le dijeron? Han sucedido que yo no sé, le dijo Jesús. ¿Qué cosas ha sucedido que yo no sé? Ay, le dijo ellos, tú eres el único extranjero que no sabe. Todo lo referente a Jesús de Nazaret, pues, que fue un hombre poderoso en obras en nosotros. Estoy en el verso 19. Y en palabra delante de Dios, profeta poderoso en obra. Y de todo el pueblo sabía lo que él era. Y los principales sacerdotes, sabiendo lo que él era, igualito con los gobernantes, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, miren, pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros esperábamos que Él era. En otras palabras, nosotros no imaginamos que Él moriría. Total, ¿por qué no hicieron algo entonces? ¿Por qué lo dejaron seguir caminando a la cruz? ¿Qué estaba en su mente? No, si resucitó a la hija de Jairo, si curó a la mujer con flujo de sangre,
Levantó a Lázaro después de 3 días cuando ya estaba apestando. No, llevan, lo crucifican y él se baja de la cruz y se va caminando. ¿No podía ser ese uno de sus pensamientos? Ellos le habían visto, ellos decían que era poderoso, que hacía milagros, que lo había hecho ante todo el pueblo. ¿Cuál sería el pensamiento de Lázaro? Porque ahí Lázaro ya estaba resucitado. ¿Qué estaría pensando Lázaro ahí? ¿Se han puesto a pensar? No. La palabra de Dios está hecha para que reflexionemos y recreemos todo lo que el Señor ha hecho para que traiga a nosotros convicción. Para que el Señor nos abra la mente. Porque miren, después de que le narraron todo eso, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús? Ajá. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y acaso nosotros también no somos tardos de corazón para creer toda la Escritura? Si supiéramos todos los grandísimos y preciosos tesoros que tenemos aquí, ¿no nos mataríamos leyéndolo, hermanos? Si yo les digo, van a encontrar un cheque de $1.000.000 cuando leen la Biblia, ¿ustedes creen que no lo leerían? Ya, de $100.000 nomás. Hermanos, $1.000 se amanecen leyéndolo. Pero acá hay más que millones de dólares. Acá hay vida eterna. Acá hay salud, por sus llagas fuimos sanados, dice la palabra del Señor. Que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Que Él nos ha dado las llaves del reino. Que Él nos ha dado de su espíritu. Pero por eso le dijo, tardos para creer. ¿Por qué? Porque ellos tenían su propia expectativa, ellos tenían su propia interpretación, ellos tenían su manera de ver las cosas y decían, nosotros creíamos que Él liberaría a Israel. Y para colmo de males, algunas mujeres entre nosotros nos han asombrado, diciéndonos que han ido a la tumba de madrugada y no han encontrado su cuerpo. Ah, ya. Inmediatamente se han ido corriendo por ahí atrás de ellas algunos apóstoles y han regresado diciendo lo mismo, que no han visto su cuerpo. Y el Señor ya no puede más y le dice, insensatos, tardos de corazón para entender, para creer. ¿Acaso, miren, dice, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria? Y entonces no entendieron. ¿Qué hizo Jesús? Les volvió a narrar la historia. Comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y continuó por todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, ¿qué es la teología sistemática, hermanos? La teología sistemática, que usted y yo estamos estudiando, coge un tema, por ejemplo, sobre Dios, y lo relata a través de toda la Biblia, a través de todas las escrituras. Habla de Dios y podemos comenzar en el Génesis y terminar en el Apocalipsis para hablar todo lo que corresponde a Dios. Y eso es importante que tú y yo entendamos. ¿Por qué tenemos que seguir la palabra de Dios con diligencia, con cuidado, con atención? ¿Por qué tenemos que hacer ese recorrido de la palabra de Dios? Y tenemos que hacer memoria y traerlo. Y en mi oración, hermanos, porque si ustedes ven este verso, no lo predicó eso el pastor el domingo, pero que es importante para que no surjan dudas en nuestros corazones, porque dice el verso 38, cuando se aparece a sus discípulos, ¿no es cierto? Ahí mismo en el 24, en Lucas 24, y Él les dijo, ¿cómo estaban? ¿Por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. ¿Qué pasaba? Que Jesús se aparece a sus discípulos, ¿no? Ya que todos estaban que sí ha aparecido, no ha aparecido, sí ha aparecido. Y Él se presenta. Ay, ahí está, pero ni siquiera viéndolo, creen, dicen, es un espíritu. Porque ustedes saben, es un fantasma. Ay. ¿Y qué hace el Señor para demostrarles que no es ni un espíritu ni ningún fantasma? Se pone a comer con ellos. Dice, ¿qué espíritu, qué fantasma come? Acá están mis manos, acá está el hueco que me atravesaron, miren la cicatriz que tengo.
Entiendan, tengo un cuerpo glorificado, hermanos. Nuestros cuerpos serán glorificados. Él venció la muerte y nosotros haremos lo mismo. Eso te debe llenar de alegría, hermano. Bueno, los que están jóvenes todavía no se preocupan, pero los que tienen, como yo, 60, 61, 62, 63, 64 y siga contando, ya estamos más cerca de allá que de acá. Y yo me regocijo, aleluya, porque ahí tendré un cuerpo glorificado. Entonces, si usted pensaba que iba a ser como un ángel volando en las nubes, no, va a comer, hermano, va a haber un banquete, va a haber una boda. Usted se va a sentar a la diestra del Padre, ¿cree o no cree? ¿O es tardo de corazón? Vamos para una boda, para una fiesta, aleluya. Y todos van a vestir de lino fino, aleluya. Acá no usamos ni de algodón, no, todo es polietileno, todo falso, todo. Le ponen un fósforo y se corre como candela porque todo es hecho derivado del petróleo. Pero allá será de lino fino. Y dice, y en ese número estaba yo, y en ese número estarás tú, hermano. Si no lo crees, no vas a estar. Esto es para los que creen. Ahí solo van a estar los que creen, porque los tardos de corazón, los incircuncisos, no van a estar. El Señor, ¿qué le dijo? No seas incrédulo, sé creyente, le dijo, ¿no es cierto? Así que en esta noche, hermanos, dispongamos nuestros corazones, no digan, ay, de nuevo doctrina, tan largo que es. Alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Porque si no conocen a su Dios, entonces no han avanzado en nada. Y cierro mi introducción, recién estoy en la introducción, con el verso 44 de Lucas 24 hasta el 45. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos y ahora en los evangelios. Gloria a Dios. Todo lo que está en los evangelios revelan que todo lo que se escribieron de Cristo se cumplió. Y los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Han dejado cartas, han dejado los evangelios para que tú y yo comprendamos. Verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Esa es mi oración en esta noche. Amén. Esa es mi oración. Ábrenos la mente, Señor, para que comprendamos las escrituras, para que disfrutemos tu presencia, para que disfrutemos de ti, Señor, para que nos deleitemos y nos gocemos en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Permite que ahora que vamos a iniciar, Señor, el estudio de nuestro Dios, de nuestro Creador, Señor, podamos retener, nuestras mentes sean abiertas, nuestros corazones estén dispuestos y tú pongas ese anhelo, ese ardor en el corazón, Señor, mientras se enseña y se instruye en tu palabra, puedan ser diligentes, tomando notas, apuntando, Señor, para que lo puedan repetir y tener memoria y traer a memoria, Señor, todas las cosas que tú estás ministrándonos y enseñándonos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Vamos a ponernos de pie y abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Vamos a dar lectura, los versos, ¿verdad? A partir del verso, ahí está en la pantalla, ¿a partir de qué verso? 18, muy bien. Ya están atentos, ya están atentos. Así que estamos acá en Romanos 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo y sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis amados. La primera punto que vamos a ver en la doctrina de Dios, ¿verdad? Es, ¿Dios existe? La existencia de Dios. Tenemos que responder a esa pregunta, ¿no? La existencia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos que dar sobre la existencia de Dios? Lo primero que tenemos que recordar es que, evidentemente, para responder esta pregunta sobre la existencia de Dios, tenemos dos argumentos que son importantísimos. El primero, que todo ser humano, en su ser interior, ¿verdad?, en su ser íntimo, en su ser interno, tiene testimonio de que hay un Dios, sea creyente o no sea creyente. Y ahí estoy recordando una anécdota que el pastor que escribe el libro de Wayne Gruden, narra, ¿no? Dice que él iba viajando en un bus hacia un lugar y iba ahí una joven que durante el camino, mientras conversaban ellos, ¿no? Se dieron a notar que ellos eran creyentes, ¿no? Y esta joven fue muy desdeñosa, ¿no? Y le dijo que ella no creía para nada en Dios. Y que Dios, y entonces ellos trataron de amablemente conversar con ella, ¿no? Pero ¿por qué no creía en Dios? Dios existía, ahí estaba la naturaleza. Si no había leído nunca una Biblia, todas las cosas dan evidencia, hay un cosmos que tiene un orden, una causa-efecto, y ella dijo no, no y no. Pero hay algo en tu interior que siempre te hace tener la sensación o una voz interna que a ti te hace ver que tú eres una criatura y que tienes un creador. Y la chica dijo que no. Y en eso que iban conversando, medios entretenidos, como estaban yendo por la nieve, el carro patina y comienza a dar vueltas de campana. Vueltas de campana, vueltas de campana, vueltas de campana, y todo el mundo gritando adentro del carro, y ya el carro se iba a dar a una barandilla, y la chica comenzó a gritar, Dios mío, sálvanos. Y todos los que estaban ahí en silencio, orando, silenciosos, ¿no?, para no hacer bulla, se quedaron, pero si estamos discutiendo todo el camino que para ella Dios no existe. Hasta que se pararon, ¿no?, en un morro de nieve que había ahí, y gracias a Dios no pasó a mayores, pero todos, dice, ¿no?, se quedaron atónitos, y como el hermano es un teólogo, en su interior dijo, se cumple el primer punto. Todo ser humano tiene un sentido interno de la presencia de Dios. Y nosotros lo hemos visto, sin tener esta experiencia que tuvo el profesor, el doctor Wayne Gruden, ¿no?, cuando narra ahí esta experiencia de que todos tenemos un sentido interno de Dios. Cuando pasa un terremoto acá en Perú, el vecino más ateo se arrodilla en la pista. Sí, el más ateo se pone ahí, levanta sus manos al cielo. ¡Ay, santo, Dios mío! ¿No? La más boca sucia se le sale la palabra de Dios por su boca. Entonces, internamente, lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 1:21, que hemos estado leyendo ahora, que dice claramente, ¿no? Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hecho de que interiormente argumenten, como esta chica, ¿no?, que iba tan segura de sí, diciéndoles que no, que Dios no existía, que por aquí, que por allá, su mente entenebrecida, su necio razonamiento, se jactaban de que no había Dios, hasta que presionada en una circunstancia difícil, tuvo que salir de su interior ello que le daba conciencia de que había un ser superior y que había un creador.
pero su razonamiento ha sido entenebrecido. De la gente no creyente, su razonamiento ha sido terriblemente. El incrédulo dice muchas veces, no hay Dios, pero no hay Dios porque él no sabe cómo justificarse su condición caída. Por eso es muy importante, ¿no?, que a veces nosotros no seamos contenciosos con aquella gente que se cree atea. Ya vamos a dejar que se dé una circunstancia como un terremotito o un accidente que estuvo a punto de pasar y ahí sale el testimonio interno. Porque eso dice Romanos, pues, ¿no? Que sus conciencias, porque si no habría conciencia, la conciencia moral, que es uno de los argumentos también de la existencia de Dios, ¿cómo podrían decir el malvado saber que es malvado? ¿Cómo el malo diría en su interior que está haciendo algo malo? Solo es la conciencia, ¿no es cierto? Solo es la conciencia. O sea, es esa voz interna que nos hace ver que Dios nos ha revelado interiormente en lo profundo de nuestro ser. Miren el verso 25 de Romanos 1:25. Dice, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, ¿no es cierto? No es que no crean, sino que cambiaron la verdad por la mentira, ¿no? La gente en la antigüedad, en su ignorancia, pues adoraron al palo, a la piedra, a la roca, ¿no? Pero sabían que había un ser superior, alguien que hubiera hecho el universo, que tuviera el control del cosmos, las estaciones, ¿no? Sabían. Pero, ahora el hombre, en su razonamiento, trata de explicar las leyes, bueno, por ahí hay un tal Hawking, no sé qué, que es un Mateo que quiere rebatir, y ahí hay apologistas que defienden la fe y el otro, pero ese es su necio razonamiento, ¿no es cierto? Acá dice claramente la palabra del Señor, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. O sea, la arrogancia, ¿no? La arrogancia de descubrir algunas cosas y algunas cualidades que Dios ha dado en nuestra mente y creerse que ellos son, ¿no? Viene ahí el superego, ¿no? Los hombres que se creen Dios. O sea, dicen, no hay Dios. Ahí yo estaba mirando el Salmo 14. Vamos al Salmo 14. Está por acá el Salmo. Voy a usarlo acá, mi maquinita, ¿no? El Salmo 14. Y listo. Ahí en el Salmo 14 dice claramente, ¿no? Dice el necio, ¿no? Salmo 14:1, en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, el hecho de que nosotros, los creyentes, por ejemplo, seamos una manada pequeña, seamos un grupo pequeño, ¿no es cierto? Eso no significa, no, como la mayoría está perdido, como la mayoría hace lo que le da la gana, como la mayoría vive exclusivamente para dedicarse a su mente, a sus vanidades, a sus propios deleites, e endiosados en ellos mismos, no hay Dios, no. Existe, Dios existe. Su ser interior, su alma, clama porque hay un Dios que está dentro, diciéndole, dándole testimonio de que hay Dios. Y aunque ellos digan que no hay, eso no niega la existencia de Dios, a lo contrario, la afirma. ¿Y qué es lo que Dios está mirando? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Está buscando a alguien que busque a Dios, como nosotros esta noche. Estamos aquí porque estamos buscando a Dios, porque queremos conocerle más, queremos aprender más de Él, queremos acercarnos a Él. Amén. Eso es lo importante, hermanos, que tú y yo nos acerquemos a Dios confiadamente. Ahí mismo en el 53:1 también, en el Salmo 53:1, en el Salmo 53:1, dice el
el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Y hoy más que nunca, hermanos, estamos viendo cosas abominables, ¿no? Estábamos viendo el otro día en las noticias, estaba viendo el daño que habían hecho a una niñita de 3 años, ¿no? Cosas abominables, execrables. Pero miren cómo es la mente corrompida. ¿Cómo es la mente corrompida? ¿No? Antes, solamente por decirle, 50 años atrás, ¿no? Era aún abominable ser un hombre afeminado o ser una mujer machona que le decían. Pero ahora las leyes tratan de darle lugar a ellos. Ahora las leyes buscan que eso se enseñe en las escuelas. Y ahí no están violentando el derecho de un niño, ahí no están dañando la mente de un niño, no están dañando la mente de una niña. Cuando estos movimientos que se dan para que una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, la mente en vez de mejorar, antes se decía, no, el hombre ya no va a ser tan malvado como era antes, va a ser mejor. No, es peor. Porque teniendo todo el conocimiento y todo el desarrollo que han alcanzado, se comportan de una manera más abominable. O sea, mientras más quiere el hombre negar la existencia de Dios, su mente se vuelve más depravada, ¿no? Niegan la verdad de Dios y terminan más confundidos. Así que una de las cosas que nosotros los creyentes podemos sentir satisfacción es que nosotros cada vez en nuestro corazón tenemos mayor convicción de que Dios existe. Él ha abierto nuestra mente. Ojalá por eso le decía que esta noche abra sus mentes. Como dice Romanos, vayamos a Romanos. Voy a buscar aquí, me parece más rápido, que acá lo encuentro más rápido en el Eastword, ¿no? Romanos 8, 15, 16. Ahí está. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros sí sentimos en nuestro corazón que Dios es nuestro Padre. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu de Dios, que ahora vive y habita y mora en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Nosotros podemos sentir en nuestro ser interior que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, también dice ahí Romanos, ¿no? Y que estamos juntamente con Él, seremos como Él ha sido glorificado. Así es que hay un testimonio fuerte en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Hay una evidencia clara en nuestros corazones, ¿no? Esa conciencia en el creyente que aunque no hayamos visto a Dios, pero sentimos a Dios, ¿no? Profundamente, su presencia, su persona, y a veces se hace visible en las cosas que hace a favor de nosotros. Yo puedo decirles, hermanos, que una de las cosas que mayormente me regocijo, ¿no? Tal vez no he visto a Dios visible, así como una persona que me ha dado la mano o algo por el estilo, pero Él ha sido tan evidente en cosas que he necesitado, por ejemplo, que parecían imposibles, las hacía posibles. Las hacía posibles, ¿no? Situaciones que me encontraba en que solo un milagro me podía salvar. Como, por ejemplo, en mi tercera operación. Ya yo había renunciado al suizo, porque yo era maestra en el suizo, tenía mi seguro, todo, ¿no? Pero cuando renuncié al suizo, me quedé sin seguro, me quedé sin nada. Y de pronto, pues, me dio mi primera doble perforación intestinal y necesitaba atenderme. Y no tenía plata. Recuerden que estamos hablando cerca al Fujichoc. En ese tiempo la plata no valía nada. Hoy tenías para comprar una leche y después no tenías para que te compres nada. Y yo no sabía cómo me iba a hacer ver, ni cómo me iba a atender. Y de pronto me puse a orar y le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí, yo te sirvo y tú me dijiste que dejara de trabajar en el colegio. Y ahora, entonces dije, le llamé a una amiga que se llamaba Jessica Franchini, que ella era cristiana, que venía en su carrito siempre, que más o menos tenía recursos, bueno, no, tenía recursos para que me prestara algo, ¿no?
de dinero para irme al María Auxiliadora. Y cuando la llamé, ella me dijo, no vayas al María Auxiliadora, anda a tu seguro. Yo le digo, pero ¿cómo voy a ir a mi seguro? Yo ya no estoy, porque ya más de un año que he salido. Y me dice, no te preocupes, porque yo te he asegurado, porque con esta locura tú de salirte, dejar todo para seguir al Señor, yo te he puesto en la planilla de la empresa de mi mamá. Anda nomás, ahí estás. Ese es Dios, hermanos. Yo no sabía que después de hacer un viaje misionero a la zona más alta de Cajamarca, Quilcate, 4.000 y pico de altura, regresando, iba a estar haciendo una doble perforación intestinal. ¿Quién lo sabía? Dios. Y Dios no me dejó, yo no tenía ni un sol. Y me hicieron una operación de alta cirugía, estuve casi un mes en el hospital y ya. Ese es Dios, amén. Ese es Dios. Somos sus hijos. No lo podemos ver, no lo podemos tocar tal vez así, ¿no? Pero dice el Señor, cosas mayores verás en mi nombre. Cosas mayores. Yo la veo, por ejemplo, a la hermana Isabel, que le tengo confianza y puedo tomar su testimonio de ella. Ella era durísima. Cuando yo iba y le tocaba su puerta, ella decía, sí, hermanita, ya voy a ir, ya. ¿Ah, no, Isabel? Y ¡fum!, se metía a su casa. En otras palabras, ¡ay, ya! Y es una de las mujeres de oración, de búsqueda, amén, comprometidas con la palabra del Señor. Son milagros. Ahí yo veo a Dios. Porque Él es el único que cambia la mente, que cambia los corazones. Entonces, tú tienes internamente la convicción, aunque no lo hayas visto a Dios, de que Dios está obrando en su mundo, porque es su mundo. Somos su gente, somos su pueblo, somos sus hijos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Amén. Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Por acá debo tenerlo. Ya está. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable y glorioso. Por eso yo no puedo hablar de Dios sin entusiasmo, hermanos. Yo no puedo hablar de Dios sin gozo. Es cierto, como les digo, no lo he visto, pero he visto sus milagros en mi vida, en la vida de otros. En la vida de Víctor, Víctor, ay Dios mío, Víctor. Él era niño de proyecto, era un niño especial. Ahora es un hombre de Dios. Una familia maravillosa, una esposa, una sierva del Señor. Pero si usted lo conocía, cuando yo lo conocí a Víctor chibolo, usted no daba un peso por Víctor. Decía, él no, cualquier cosa menos hijo de Dios. Pero ahí está, hermanos, porque Dios cambia, transforma, hay poder en el Evangelio. Amén. Hay poder en el Evangelio de Dios y así podría testificar de muchas vidas, porque aunque no lo hemos visto, nos alegramos y nos gozamos con lo que Él ha hecho, con lo que Él hace, con lo que Él seguirá haciendo, aleluya. Él seguirá haciendo, Él seguirá obrando y así que nos gozamos y nos alegramos con lo que Él seguirá haciendo. Seguiremos viendo señales, prodigios, milagros, porque cada vida es un milagro, cada vida que Dios obra es un milagro, alabado sea el nombre del Señor. Así es que hay primer punto para demostrar la existencia de Dios, hay una convicción interna dentro de nosotros, que nos dice que hay un Dios verdadero, amén. Hay un sentido interno en nosotros que nos dice que hay un Dios verdadero y que a través de Jesucristo nos animamos, nos alentamos y hemos alcanzado que ese velo que impedía que tengamos acceso al trono de la gracia nos permite llegar por medio de la misericordia del Señor. El segundo argumento que tenemos para demostrar la existencia de Dios es la evidencia que nos da las Escrituras. La evidencia que nos dan las Escrituras. ¿Cuál es la evidencia que nos dan las Escrituras? De tapa a tapa, hermanos. De Génesis a Apocalipsis. Las Escrituras no cuestionan la existencia de Dios. Miren, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No pone a discusión que sea Dios. Lo da por sentado que Dios está ahí. Así es que desde el primer versículo, la Biblia nos presenta la evidencia de Dios. Desde el primer versículo. Nos demuestra que Dios está ahí y que está obrando. Y me quedaba yo maravillada, ¿no? Porque estaba escuchando a Marcos Vidal en un mensaje y él decía, ¿no? Hay cosas que ocurrieron en la muerte de Cristo que son evidencias más claras, más profundas, de cómo todo el cosmos, ¿verdad?, fue afectado en el momento de la muerte de Cristo, a tal punto que el soldado romano, que no conocía nada del Antiguo Testamento, ni nada de las profecías, de las cosas de los judíos, ni de su cultura, ¿cómo pudo decir ese soldado romano verdaderamente este era hijo de Dios? ¿Por qué pudo decir eso? Entonces el argumento que presenta ahí, que me parecía fantástico, es el cosmológico, ¿no? Del cosmos, porque dice que el sol se oscureció. La estrella más brillante del universo, que es el sol, la estrella más brillante del universo se oscureció 3 horas. No un minuto, no un segundo como en un eclipse, se oscureció 3 horas. Y no, pues, este soldado romano, que sus dioses del Olimpo no habían podido mover ni una nube, ven que este hombre no es cualquier hombre. Si el sol se apaga ante su muerte, este no es cualquiera. Y puede decir, este era hijo de Dios. Y esos pastorcillos que estaban en el campo, totalmente ignorantes de lo que venía a estar aconteciendo en el mundo cuando él nació, ¿por qué vinieron y lo reconocieron y lo adoraron? Porque hubo una estrella que se levantó en el oriente. ¿Se dan cuenta? El cosmos se conmueve en su nacimiento. El cosmos se conmueve en su muerte. ¡Aleluya! Dios existe, hermanos. No hay quien pueda negar la existencia de Dios. Porque como le dijo a Job, ¿tú dónde estabas cuando yo hacía el universo? ¿Tú dónde estabas cuando yo creaba estas cosas? ¿Quién eres tú para decir dónde está Dios? No, porque Job se creía muy justo, que las cosas que le habían pasado a Job pues no encajaban con la vida de rectitud que le había llevado. Y Dios, como para hacerle entender a Job, le dice, ¿tú dónde estabas, Job? ¿Dónde estabas? Cuando yo hacía todas las cosas. Entonces, toda la naturaleza, Salmo 19, versos 1 y 2. ¿Qué dice el Salmo 19? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 19? Bueno, a ver, busquémoslo. Salmo 19, 1 y 2. Amén. Gloria a Dios. Miren, los cielos cuentan la gloria de Dios. Las estrellas del oriente anunciaron el nacimiento del Hijo. El sol se eclipsó cuando el Hijo de Dios entregó su vida por todos los pecadores, por todos los transgresores. Los cielos cuentan la gloria de Dios. David lleno del poder del Espíritu, lleno de la iluminación, como decía ahora el Señor, que nos abra la mente para que podamos mirar esa grandeza, amén, esa maravilla de Dios y podamos como David afirmar que la obra del universo nos confirma la existencia de un creador. Dice, un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No, Dios es maravilloso, hermanos. Cuando Él ilumina nuestra mente y nuestro corazón, podemos entender su grandeza. Nosotros tenemos que mantener la firmeza, la convicción de la existencia de Dios, porque todo revela que eso es así. Que el mundo no lo quiera aceptar, que se le caiga la lógica por la cara y no lo quieran aceptar, eso es problema de ellos. Pero cada belleza que nosotros encontramos,
Yo no he tenido la bendición, pero mi hija ha estado en las cataratas de Iguazú, dice que es una cosa impresionante. Esa belleza da testimonio de que hay un Dios, que puede hacer fuentes que converjan y que caigan ahí. Las del Niágara en el norte, los copos de nieve cuando caen, las estaciones que producen y traen el fruto, traen la lluvia, trae el verano y el calor, la primavera. ¿Cómo es que las plantas saben que es primavera y comienzan a florecer? Yo me embobo. Ustedes saben que yo paro siempre echando agua ahí en mis plantas en el jardín. Y quiero que también en este tiempo florean, pero no es su tiempo. Y por más que les meto químicos y les meto nada, tienen su tiempo. Ya saben cuándo deben florear el geranio, cuándo debe florear el tulipán, cuándo deben florear las violetas. Todo nos habla de que hay un creador. Las miles de obras que hay en la humanidad nos muestran que hay un creador. Mira tus manos, te muestra que hay un creador. ¿Qué maravillas puedes hacer con estas manos? Bueno, las que saben tejer hacen maravillas, las que saben bordar hacen maravillas, los que saben esculpir hacen maravillas. Yo cuando hago mi pan hago maravillas con esta mano. El pulso, la letra, el ser humano es una obra perfecta de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Que no seamos tardos para oír, hermanos. Cuando creemos en Dios, verdaderamente vamos a buscar conocerle. Si hay en ti la evidencia fundamental, si hay en ti ese reconocimiento y esa claridad de la existencia de Dios, lo primero que tú vas a hacer va a ser buscarlo, querer conocerlo, querer cada día más identificarte con Él. El curso pasado, cuando comenzamos en noviembre del 2019, no comenzamos con la existencia de Dios, yo lo di por tácito. ¿Tácito qué quiere decir? Por sobreentendido. Pero hoy, como mi esposo me pidió que nuevamente lo diera, dije no, voy a dar este punto porque considero vital y fundamental. Partimos de un Dios que existe. Amén. La próxima semana nos toca ver la parte cognitiva. ¿Podemos llegar a conocer a Dios? Eso veremos la próxima semana. Pero hoy, en esta noche, tenemos la evidencia, Dios existe. El cosmos, la naturaleza, el ser humano, su propia palabra lo revelan. Hay pruebas de su existencia, ya lo hemos dicho, se llama prueba cosmológica cuando vemos el universo, el cosmos, se llama también el argumento teleológico. ¿Qué es el argumento teleológico? ¿No? Es el argumento en donde tenemos que teles viene de una palabra, de un vocablo que significa telas, algo fino, metas, propósito, o sea, cada cosa que tú ves en el universo tiene una armonía, tiene un orden, tiene un diseño, tiene un propósito. Hemos dicho las estaciones, la naturaleza, ¿no? Desmantelas, deforestas los árboles de la selva y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Comienzan a producirse sequías, porque los árboles tienen una función, son los pulmones de la tierra, para asegurarnos que va a venir la lluvia a su tiempo. Por eso esos desiertos son áridos, ¿no? Son áridos, esas partes secas del Medio Oriente, por ahí. Entonces, ahora los ecologistas nos enseñan de que eso se debe cuidar, pero Dios nos enseña en su palabra. Así que eso es un argumento, para los que no saben, que revela a Dios, ¿no? El argumento moral, ese sentido que todo ser humano tiene que conocer sobre el bien y el mal. Amados, solo Dios, escúchenme esto, puede vencer nuestro pecado. Solo Dios. Y una vez que vence nuestro pecado, Él es el único que puede abrir nuestra mente y nuestro entendimiento. Es mi oración, como comenzaba en esta noche, que Dios permita que tú y yo entendamos que necesitamos de su Espíritu, de su poder, para que abra nuestra mente y nuestros corazones. Segunda de Corintios 4:4. Déjenme ir a Segunda de Corintios 4:4. Lo tengo aquí, si no me equivoco. Lo abrí ahora. Aquí está. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy más que nunca, tú y yo necesitamos entender que el pecado es lo que entebrece cierra nuestra mente, nuestro entendimiento. Hermanos, y no hablo de pecados, quiero que entiendan esto como hijos de Dios y los que están viéndonos también ahí a través de las pantallas en Facebook, quiero que entiendan esto. No se trata de pecados que nosotros podemos decir de mentira, de adulterio, de fornicación, pecados visibles. Se trata de pecados por omisión. ¿Cuáles son los pecados por omisión? Cuando no leo la Biblia, cuando no oro, cuando soy ocioso, ¿no? Cuando me gana más el celular, hablar con mis amigos, con mis amigas, chatear con mi enamorado o estar viendo lo ultimito de TikTok, ¿no? Y a la Biblia ni le he mirado en el día. Es pecado. Y dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, pero no puede cegar a los hijos de Dios. A nosotros nos tiene que resplandecer la luz, nos tiene que abrir la mente, tenemos que comenzar. Gracias a Dios ya he tenido victoria 2 días. Dejar el celular a la suficiente distancia, aunque después me arrepiento y pido disculpas porque no he visto que me habían mandado un mensaje o que me habían llamado y que estaban esperando mi respuesta. Pero prefiero eso a estar yo también esclava del celular. Y no hay que mirar la paja del ojo ajeno. Yo no voy a decir de nadie aquí, porque ya he visto que cuando uno mira la paja del ojo ajeno, tú terminas haciendo eso. De verdad, hermanos. Yo conocí una persona que decía, ¿cómo estás con el celular en la mesa? ¿Cómo puedes estar haciendo las cosas con el celular, con la tablet en la mesa? Y ahora veo a esa persona haciendo lo mismo. Entonces mejor no miro la paja del ojo ajeno. Pero les digo que el diablo no le ciegue el entendimiento. Estos aparatos son buenos, te ayudan un montón, pero no pueden tomar control de ti, no pueden tomar dominio de ti, no pueden tomar el lugar que le corresponde a la oración, no pueden tomar el lugar que le corresponde a tu estudio de la palabra. No pueden. Si lo están haciendo, si tú eres consciente en esta noche y Dios te lo está diciendo claramente con todas sus letras, que tienes que dejar tu tiempo de celular para darle tu tiempo a la palabra, hazlo, hermano. Porque si no, no te va a resplandecer la luz. No te va a resplandecer la luz. Siempre va a haber una mediocridad en tu vida. Siempre va a haber un desperdicio en tu vida. Y Dios quiere llevarte más allá de lo que tú te imaginas. Dios, hermanos, Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para cada uno en nuestra vida. Usted tiene que ir por más en su vida. No solamente tenemos que ir por más en la iglesia. El mensaje que Dios nos dio para este año en esta iglesia es que tienes que ir por más en tu vida. Más de Dios, más del Señor, más victoria personal, más llenura, más presencia de Dios en tu vida. Amén. Recuerda lo que dice el Señor, en 1 Corintios. Voy a mirar aquí, 1 Corintios. Déjame mirar. No. Listo. Acá. Vamos a buscar. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, tú no vas a conocer a Dios mediante la ciencia, por tus muchos estudios, y yo, sabes que soy bien exigente de que todo joven debe ser estudioso y tener una profesión, pero por eso no vas a llegar a conocer a Dios. No va a ser por tu carrera, no. Le ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué se predica? La palabra de Dios. A Dios le ha placido, hermanos, salvarnos por la predicación de la palabra, por el conocimiento de la palabra. A Dios le ha placido que ese conocimiento de la palabra sea lo que traiga salvación a nuestra vida. Amén.
ahí mismo en 1 Corintios 2:4 dice lo mismo. Y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. ¿Cómo demostró a ese centurión que él era el Hijo de Dios? Con poder, eclipsando el sol 3 horas, quitándole su luz por 3 horas, poniendo oscuridad sobre la tierra, haciendo que todo el cosmos tiemble. Él demuestra y dice, este es el Hijo de Dios. Dios quiere demostrarnos a ti y a mí que Él es el Señor. Él quiere demostrar que Él puede tener el poder y el control de tu vida. Él quiere que ese Abba Padre salga de lo interno de tu corazón y le diga, Señor, quiero conocerte cada día más. Hoy más que nunca, no dudo, Señor, tú eres el Señor y yo quiero que seas el Señor de mi vida. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, gracias por tu inmenso amor y misericordia. Toma el control de nuestra vida, Señor. Por favor, Padre, sé que vamos a estudiarte y no va a ser fácil, Señor, porque no es con conocimiento humano, no es con filosofía, es con tu poder. Ayúdanos, oh Dios. Abre nuestra mente, ábrela como la abriste de aquellos hombres de camino de Emaús. Señor, ábrela, porque tú tienes el poder para hacerlo, para llenarnos de ti, para que el gozo inunde nuestros corazones, para que al ver tu luz, Señor, podamos regocijarnos en ti. Gracias, Señor.